Bienvenidos, soy Violeta Huerta y les agradezco que nos acompañen esta noche en una emisión más de Enfoque Mexiquense, programa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en el que hoy analizaremos la reciente aprobación de reformas al Código para la Biodiversidad del Estado de México por parte de las y los diputados que integran la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la 62 Legislatura Local, pero también del Pleno, puesto que ya fue aprobada en el Pleno e incluso publicada en Gaceta de Gobierno. Estas reformas consideran sanciones económicas a quien otorgue gratuitamente productos plásticos de un solo uso en comercios y, bueno, de acuerdo con el dictamen de la iniciativa que se presentó y conjuntó tres iniciativas presentadas por separado por las bancadas del Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y a las que se sumó la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el plástico de un solo uso hace referencia a popotes, vasos, bolsas, utensilios y contenedores plásticos diseñados para ser utilizados una sola vez antes de ser desechados. En nuestro país, el 91% del plástico generado es de un solo uso. Los plásticos de un solo uso representan, de hecho, un peligro para ecosistemas terrestres y marítimos. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre el 19 y el 23 millones de toneladas de plástico ingresan anualmente a los ecosistemas acuáticos, afectando a más de 800 especies. En México se tiene un estimado de uso de bolsas de plástico de 20 millones al día en mercados, tianguis, supermercados y otros centros de comercio. De esa cantidad, solo se recicla el 1%, lo que significa que 19.800.000 bolsas no son dispuestas correctamente, por lo cual van a parar al medio ambiente y, en el mejor de los casos, a rellenos sanitarios. Esa es la magnitud del problema. Y bueno, para abordar este tema, saludo la presencia del diputado Carlos Alberto López-Sim, presidente de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la 62 Legislatura del Estado de México. Bienvenido, diputado. Gracias por estar aquí. Gracias, de verdad, Violeta, gracias por el espacio, encantado de estar aquí. Empezamos el análisis. Y bueno, a manera de diagnóstico, diputado, ¿nos podría precisar cuáles fueron las consideraciones que se observaron para elaborar este dictamen? Además, usted es diputado del Partido Verde, una de las bancadas que presentaron esta propuesta. Gracias, Violeta. Decirte que la principal consideración es que esta es una agenda muy retrasada que tenemos en el Estado de México, el estado que más residuos urbanos genera al día. Estamos hablando de 16.600 toneladas en un día, más lo que podemos recibir de la Ciudad de México, que son alrededor de 10.000 toneladas, y 2.000 toneladas del estado de Hidalgo, genera un reto para poder coordinar varios esfuerzos, entre ellos, como bien lo comentas, esta iniciativa que va de la mano entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo comentabas hace un ratito y lo decías muy bien. Nosotros tenemos una iniciativa como Partido Verde Ecologista, pero acompaña la iniciativa de nuestra gobernadora, la maestra Delfina, porque coincidimos en que tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, siendo esto, también lo comentabas, manejamos muchísimo plástico de un solo uso y en particular las bolsas. Las bolsas de un solo uso, más o menos el promedio que un ciudadano mexicano ocupa al año es de 200 bolsas de plástico de un solo uso. Y plástico de un solo uso, entiéndase como aquel objeto que solamente es creado para usarse una vez y después desecharse. Y que genera una enorme contaminación, por supuesto. Y bueno, ¿cómo ha sido este proceso legislativo para llegar a la iniciativa conjunta en la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, que tiene que ver justamente con el cuidado y preservación del medio ambiente? De inicio presentamos, tanto como la gobernadora como algunos grupos parlamentarios, estas iniciativas. Se fue turnada a la comisión en la que yo presido, como bien lo comentas. Ahí llevamos a cabo el análisis y después de un gran debate y considerado que estaba el debate agotado, todos aportaron, los integrantes de la comisión, incluso los integrantes de toda la legislatura. En el pleno fue votada y hoy ya la tenemos como presentada y entrará en vigor. Ya prácticamente está ya en vigor y nosotros vamos a seguir el proceso legislativo correspondiente para que las y los integrantes de los ayuntamientos puedan modificar sus bandos municipales ya. Sí, eso será importante, lo que tienen que hacer ahora los ayuntamientos, ¿no? Sí. Diputado, ¿cuáles son los principales puntos de este dictamen que nos pueda comentar básicamente qué destacaría?
Primero, cuidar el medio ambiente a través de la reducción del volumen de plásticos de un solo uso que tenemos actualmente. También modificar en estos centros y las unidades económicas para que puedan tener y dejar de poder entregar de manera gratuita este tipo de objetos, ¿no? Es muy importante tener claro que lo principal es cuidar el medio ambiente. Después, la concientización. Es muy importante que trabajemos con escuelas, con instituciones públicas para que podamos gradualmente ir erradicando el uso de estos plásticos. ¿Y cómo lo tomó el sector comercial, diputado? ¿Qué tanta hubo resistencia, hubo disposición, hubo diálogo con ustedes? Pues hemos notado solidaridad al respecto. Efectivamente es una parte muy importante de la economía. Hay muchas personas que viven a través de esta generación de plásticos de un solo uso, pero todos tenemos el compromiso. Tienen la disposición de diálogo, todos fueron escuchados, todos participaron, quienes pidieron de manera oficial un espacio para poder platicar sus puntos de vista en este sentido, fueron escuchados por parte de la comisión, por parte de tu servidor. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tendremos que encontrar una forma en la que ellos puedan también seguir trabajando, porque el plástico de un solo uso puede cambiarse. Si encontramos la configuración de estos objetos para que no lo sean, creo que todos podemos avanzar y hay mucha disponibilidad. Me parece que la disposición que tienen ellos es fundamental para poder seguir trabajando, ¿no? Y bueno, ya platicaba un poco de las sanciones que se establecen, pero usted nos podría platicar, bueno, ¿a cuánto ascienden? ¿En qué consisten? Pueden llegar hasta más de 325,000 pesos. Esto va tasado en UMAS, la unidad de medida actualizada. Esto puede cambiar, va entre 300 y 1,000 UMAS y 3,000 UMAS. ¿Son altas? ¿Por qué se consideró esta cantidad, diputado? Yo creo que endurece mucho la medida, eso es muy importante. No podemos jugar en el tema del cuidado del medio ambiente porque además tenemos nosotros una muy importante responsabilidad, no solo nacional ni en el Estado de México, sino también internacional. Nosotros estamos sumergidos en la Agenda 2030 y tenemos compromisos que hay que cumplir. No lo estamos inventando en el Estado de México, el daño al medio ambiente es una agenda que quedó opacada durante mucho tiempo y hoy tenemos que cuidar. Y sabrá, es una de las entidades que ya lo regularon, hay otras que ya lo hicieron, o no sé, ¿tendríamos ese dato? Vamos avanzando en ello. Por supuesto hay países que tienen casos de éxito, por supuesto hay estados que tienen casos de éxito. Nosotros lo que tenemos que hacer es algo muy distinto a lo que pueda suceder en otras entidades federativas, porque como te lo decía, pues somos los que más volumen tenemos de residuos sólidos urbanos y por consecuencia más daño al medio ambiente. Y es importante aquí señalar lo siguiente, no solamente es esta iniciativa. Son varias iniciativas que estamos acompañando, todo un paquete, tanto el legislativo como el ejecutivo, y que queremos aplicar en el cuidado del medio ambiente. Es una agenda muy compleja, por cierto, pero sobre todo con esta voluntad de apoyo que tengamos todos, los medios de comunicación, la ciudadanía, los servidores públicos, las instituciones educativas, creo que podemos salir adelante. Hay que hacer algo ya. Esto está rebasado y tenemos que poner mano dura para eso. Y si me dices si es poco o mucho, 325,000 pesos como multa máxima o bien el cierre parcial o total de un establecimiento, estos residuos plásticos de un solo uso hacen daño 400 años hacia adelante a nuestro medio ambiente. Yo creo que pues no es un tema que se pueda medir en dinero, sino en consecuencias. Finalmente, pues nos tardamos mucho quizá en llegar a esto, ¿no, diputado? Debió hacerse antes. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando sobre la reforma que se acaba de aprobar en el Congreso local para sancionar el uso de plásticos de un solo uso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Enfoque Mexiquense, donde estamos platicando con el diputado Carlos Alberto López Jim, presidente de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la 62 legislatura, sobre la reciente aprobación de sanciones a quienes entreguen plásticos de un solo uso. Y bueno, diputado, ya platicamos de las sanciones económicas, pero ¿qué va a pasar con los tianguis, mercados, donde se ocupan regularmente este tipo de plásticos y que es donde se entregan justamente a la población? Es importante comentar, el tema de los tianguis es fundamental porque es donde más tránsito tenemos de este tipo de objetos. Por supuesto, aquellos que se utilicen para poder garantizar la sanidad de los productos que se entregan serán excluidos de esta reforma. Pero sobre todo y más importante, nos abre una gran área de oportunidad para poder crear mejores empaques y mejores bolsas que se puedan entregar biodegradables. Hay que, desde la composición de estos instrumentos, hay que mejorarlos para que sean biodegradables. Esta es la oportunidad que tenemos. Al final del camino se van a seguir utilizando este tipo de bolsas y da exactamente lo mismo entregar una que esté en nuestro planeta contaminando 400 años a una que sea biodegradable. Tenemos que corregir bien desde la forma en la que son fabricados estos productos. Pero como bien menciona, pues hay algunos que garantizan la sanidad, como puede ser de productos, me imagino un queso, por ejemplo, ¿no? Jamones y demás. Sí, exactamente, no solo en el tema de un tianguis, no es solo en el tema de carne o de algún tipo de pescado, algo que se compre perecedero, que necesite una bolsa, un empaque sanitario para su traslado, sino también temas médicos, temas en nuestra vida cotidiana. No solo es un tema de tianguis, no solo es un tema de la tienda que entrega la bolsa al salir, es un área de oportunidad para poder corregir la fabricación de estos empaques y bolsas. Ok, y también me parece que es importante aclarar que solo se trata de plásticos de un solo uso. Los que se reutilicen, pues se pueden seguir otorgando. E insistir en este tema, ¿no, diputado? Sí, es muy importante. Para que quede claro a la ciudadanía. Completamente claro, es comentar esto. A ver, los plásticos de un solo uso son aquellos que son creados para usarse una sola vez y el resto de su vida se la pasan contaminando nuestro medio ambiente. Esto nos abre esta oportunidad para poder corregir, porque los plásticos están categorizados en diferentes puntos. El PET, por ejemplo, tiene una categorización. El plástico de un solo uso es esto. Necesitamos transformarlo en biodegradables, pero sobre todo también en reutilizables. Eso es lo principal. Necesitamos, como te lo decía, un paquete de reformas que nos cuiden, porque hoy estamos en el último llamado a misa para poder corregir el daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Y bueno, también mencionaba en el primer bloque el tema de las autoridades municipales. ¿Cómo se involucra justamente a las autoridades municipales a través de sus bandos, que por cierto se acaban de publicar el 5 de febrero? ¿Tendrán que hacerse ajustes a estas disposiciones? Por supuesto, los ayuntamientos tienen hasta 90 días para poder modificar sus bandos municipales, llevando a cabo esta reforma que ya fue aprobada en el Pleno y ya fue presentada en el Diario Oficial. Y es importante señalar que los municipios verdes emanados de donde yo vengo, de mi partido político, han tenido una responsabilidad admirable al respecto del tema. Almoloya de Juárez, Gilotzingo, Temamatla y demás municipios, son 19 municipios que tienen como prioridad el cuidado al medio ambiente. Ya ellos han hecho lo propio en sus bandos municipales. Ya viene incluido entonces. Es correcto, okay. Y los que no tendrán que hacerlo. Es una agenda en la que todos nos tenemos que sumar y todos tenemos que participar. Además de estos 19, ¿habrá otros que ya empezaron a regular este tema, César? Sí, por supuesto, hay algunos otros que ya lo están trabajando, eso se reconoce y también, si me lo permites, reconocer y agradecer a los integrantes de esta comisión que han entendido el valor de esta reforma, que han entendido el valor de cuidar al medio ambiente y que todos estamos trabajando en ese mismo sentido. Y bueno, la reforma también establece la provisión de uso de estos plásticos en oficinas públicas, en escuelas públicas y privadas. Aquí nos puede comentar un poco más sobre esto. Sí, como servidores públicos tenemos una doble obligación. Cuando un servidor público comete un delito es castigado al doble. Y en este tipo de reformas tenemos que tener una doble responsabilidad. ¿Para qué? Para que podamos con el ejemplo poder solicitar al resto de la ciudadanía poder modificar el uso de estos plásticos de un solo uso. Y en instituciones educativas pues es importante saber que lo que tenemos que hacer es sembrar la idea en nuestros niños y niñas para que en un futuro ellos
ya de manera automática cuiden lo más sagrado que tenemos. Yo no quiero dejar, tengo 2 hijos, y no quiero dejar a ellos un planeta donde no haya hecho desde mi trinchera un trabajo para cuidar lo único que les voy a dejar, que es este planeta. Todos de verdad no medimos y no dimensionamos el daño que le podemos hacer al ecosistema, al medio ambiente, no teniendo esta responsabilidad. Por eso en instituciones públicas, gradualmente, ir dejando el uso de estos plásticos de un solo uso, y en instituciones educativas privadas y públicas, para que se pueda enfocar a los niños en el cuidado del medio ambiente. Y hace unos años hubo unas reformas, incluso municipios ya habían empezado a impulsar, como Toluca, este tema de dejar las bolsas principalmente. Fue insuficiente, diputado, se requería finalmente una reforma a nivel estatal. Correcto. Nosotros estamos trabajando ya sobre lo que se había hecho en el pasado. Evidentemente no se tuvieron los resultados adecuados. Yo no quiero echarle culpa a nadie, pero lo que sí puedo decir es de la realidad en la que vivimos. Como te decía, son 16.600 toneladas las que se generan al día, más las que recibimos de otros estados. Estamos totalmente rebasados y hoy tenemos que trabajar. Ya más adelante, ojalá nos permitas estar aquí para platicarte el resto de las reformas. Esto es integral. Todos tenemos que participar. ¿Nos quiere adelantar algo? Ya que está aquí. Sí, claro, por supuesto, porque además ya fueron presentadas. Claro. Ya fueron presentadas por la gobernadora, por el Grupo Parlamentario del Verde y algunos otros grupos parlamentarios, donde vamos a enfocarnos en el trato de los residuos sólidos urbanos con centros muy bien destinados para poder tratar estos residuos. Bueno, pues serán finalmente reformas bastante importantes, ¿no? Y finalmente, diputado, seguramente habrá confusión también en la ciudadanía, porque en estos momentos hay quien llega a una tienda y le cobran la bolsa. ¿Esto podrá seguirse haciendo o ya no? Si el plástico no es de un solo uso y en su fabricación garantiza su degradación automática o bien reutilizarse, está permitido completamente. Es a quienes den de manera gratuita plásticos o empaques que no se tengan biodegradación y que además sean plásticos de un solo uso. Vamos a estar enfocados completamente para que deje de suceder. Y ese pequeño esfuerzo de cada establecimiento, de cada persona, va a generar, de verdad, va a generar un impacto positivo para el medio ambiente. Te lo decía hace ratito, son 200 bolsas de un solo uso las que podemos recibir y manejar cada persona en un año. Es muchísimo. No es un tema de peso. ¿Cuánto puede pesar una bolsa? Es un tema de consecuencia que tenemos que evitar. Y hay diferentes empresas, comercios que también ya han hecho su esfuerzo y utilizan bolsas biodegradables, ¿no? Esto tendrá que ampliarse. Tendrá que ampliarse y además habrá incentivos para ellos. Ya está contemplado en esta reforma para que tengan incentivos hacia el cuidado del medio ambiente. Es responsabilidad de todos. ¿Hay otros incentivos? Hoy podemos hablar de incentivos que nos permitan que estos negocios tengan una gratificación, un descuento en impuestos, una gran pues resultado de este cuidado. Es muy importante. Insisto, si hoy podemos cambiar nosotros al no usar estos plásticos, vamos a facilitarles también a ellos el trabajo. No sé si aparte de estos incentivos, diputado, estemos dejando fuera algo que quiera resaltar dentro del dictamen que ya se aprobó. Pues lo más importante es la concientización con las personas. Todos somos parte de esta solución, todos de alguna u otra manera hemos sido parte del problema, nadie podemos quedar fuera de esta culpabilidad, pero sí tenemos poco a poco que corregirlo. ¿Vendrá también el tema de dejar o tratar de dejar de usar, por ejemplo, botellas de plástico? Sí. Todas aquellas botellas de plástico que sean reutilizables o que se puedan reciclar están permitidas. Por supuesto, ahí tenemos otro reto muy importante, el manejo de los residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Si nosotros no dividimos los húmedos de los secos, no podemos llevar el reciclaje a un mayor alcance. Tenemos que tener esa concientización, dividir la basura en nuestras casas y, por supuesto, estos plásticos que pueden ser reciclados es pues muy importante, porque eso nos permite poder corregir las toneladas y millones de toneladas que generamos en todo el planeta de estos plásticos que afectan el medio ambiente. Y hemos visto que recientemente, digo aquí destacar que en el Congreso local también los diputados han dejado de utilizar las botellas de plástico. En este momento cada diputada, diputado, diputade tienen ahora un termo que de hecho lleva el color de su bancada, ¿no? ¿Fue idea de ustedes? ¿Viene a raíz de esta reforma, diputado? Pues viene a raíz de una concientización y una responsabilidad que tenemos como representantes populares, el coordinador
y presidente de la Junta de Coordinación Política, Paco Vázquez, nos hizo favor de obsequiarnos un termo muy bonito con el color de nuestras bancadas y además todo el resto de la Junta de Coordinación Política. Nuestro coordinador Pepe Coutolenca ha estado muy pendiente de que podamos hacer esta agenda legislativa que vaya de la mano entre todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo que demos y mostremos esta responsabilidad del cuidado al medio ambiente. Y bueno, supongo que ahora tendrá que venir también una campaña de concientización, como bien menciona, de que la gente pues quizá deba o pueda llevar bolsas de tela, como ya en muchos casos se está impulsando, para evitar el plástico, a lo mejor comprar sus popotes de acero, que ahora también ya se venden, llevar su termo, y tratar de evitar todo este uso de plásticos, ¿no? De estos y de otros incluso, ¿no? Claro, por supuesto. Los de un solo uso, dejarlos de usar. Claro. Y los reciclables, separarlos para que tengan una buena disposición final en estos centros y lugares, patios de separación de residuos sólidos urbanos. Es muy importante esta concientización. Si una persona deja de usar una de esas bolsas, o 10 o 20 o las 200 bolsas que usamos en un año, estamos garantizando el cuidado al medio ambiente. Y bueno, esto ayudará a que ya no estén tan sucios nuestros océanos y a muchas cosas más, ¿no? Finalmente. Se hizo viral en algún momento que un popote estaba con una tortuga hace alrededor de unos 5 años, y ese es un caso que sucede con mucha frecuencia, incluso en nuestro estado. No puedes ir a un lugar, cualquier municipio, y no toparte con un mal uso y un maltrato al animal a través de estos residuos sólidos urbanos. Es muy complicado que veamos estos ecocidios en cualquier rincón de nuestro municipio y de nuestro estado, y tenemos que darle herramientas a los municipios para que puedan ser competitivos al respecto. El manejo de los residuos sólidos urbanos cae en responsabilidad de los municipios. Ellos tienen que tener apoyo, tienen que tener estos centros que les puedan permitir poder llevar la basura, pero además ser tratada de la mejor manera posible. Y finalmente estuvo aparejado también a la basura, las toneladas de basura que se encuentran, bueno, no solamente las que se recogen, las que se tratan adecuadamente, las otras que también taponean, que lo mencionó mucho la gobernadora el año pasado, tan es así que impulsó campañas de concientización y de recoger basura. Pero bueno, hemos llegado a la parte final de este programa, donde platicamos sobre las sanciones que vendrán a quienes entreguen plásticos de un solo uso, y el diputado Carlos Alberto López, quien es presidente de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático en la 62 legislatura, pues nos ha platicado sobre cuáles son las sanciones que vendrán, por qué se hizo esta reforma. Y bueno, diputado, de manera breve, que quizá en un minuto nos pueda comentar cuáles son las conclusiones, que no haya molestia también, ¿no?, por este tipo de cuestiones, que más bien haya concientización. ¿Qué nos podría comentar? Primero, pedirles esa solidaridad que se necesita para poder llevar estas reformas a nuestra vida cotidiana. Es muy importante la participación de todos, no solamente de la iniciativa privada, también de las escuelas, también de las oficinas públicas y de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos que ser parte de esta solución, todos tenemos que aportar a la poca utilización de estos plásticos de un solo uso, que pues se puede decir que tienen dos usos. Uno, usarlos como bolsa o como empaque o como popote, y otro, contaminar el resto de nuestra vida, nuestro planeta. Es importante que todos seamos solidarios para que vayamos avanzando en estas reformas que le van a dar a ustedes, están hechas para ustedes, para poder tener una certidumbre del cuidado del medio ambiente. Pues viene sin duda un tema muy interesante que debe ser analizado, porque se trata del cuidado y la preservación del medio ambiente. Recordar que cerca de 40 millones de toneladas de residuos plásticos se producen cada año, y una persona utiliza en promedio 200 bolsas plásticas por año. Bolsas que tardan, como bien lo mencionaba el diputado, alrededor de 400 años en degradarse. De ahí la importancia de que se tomen medidas que prevengan más daños al ecosistema, y sobre todo estas medidas se pueden tomar desde casa. Diputado, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Gracias por todos sus comentarios. Gracias, Violeta. Gracias a ti, a todo tu auditorio. Recuerden que estamos para legislar en favor del medio ambiente. Y bueno, soy Violeta Huerta y le agradezco su atención. Le invito a que nos siga acompañando en Enfoque Mexiquense. Buenas noches.